Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos, bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenidos. Hola, muy buenas noches, 7:15 de la noche, aquí de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias por recibirme en sus casas, en sus celulares, en sus tablets, en todos sus dispositivos digitales. Aquí nos volvemos a encontrar todas las noches, 3 días de la semana, martes, jueves y domingos. Recuerden que este es un espacio para que interactuemos, para que vayan y le digan a sus amigos, amigas, pareja, tío, primo, hermana, mamá, a todo el mundo que se venga y se conecte. Lo único que tienen que hacer es buscar en YouTube el nombre de nuestro programa, Economía al alcance de todos, COL, y ahí vamos a poder estar interactuando con ustedes. Tenemos una sección específica para que ustedes me pregunten lo que quieran, lo voy a responder. Recuerden que este es un espacio en donde no tenemos libreto, en donde nadie está leyendo, en donde simplemente es nuestro ser para ustedes, y también recuerden que pues aquí no hay tapujos, es un medio digital en donde precisamente podemos estar profundizando los temas de economía, no solamente para que ustedes la apropien y además tengan mejores decisiones, sino que también es para que, como les mencionaba, podamos interactuar. Una recomendación adicional para que nos vean mejor en todos sus dispositivos: es necesario que vayan a la ruedita de ajustes del canal de YouTube, pongan calidad avanzada y pues precisamente encuentren la calidad más avanzada que les ofrece la plataforma. Entonces, así iniciamos este programa de Economía al alcance de todos. Y como les mencionaba, la idea de este programa es profundizar cada uno de los temas económicos en la vida para que ustedes lo apropien y tomen decisiones. Pues bien, hoy tomamos la decisión de tener un programa un poco más hacia todo lo que viene diciembre, y por eso lo quisimos titular de esta manera: Diciembre, ¿hay platica? Es así como entonces vamos a revisar cómo llega el consumidor, cómo llegan las familias, pero adicional a eso también qué va a pasar con los comerciantes o cómo están hoy los comerciantes. Indagamos, tenemos varias cifras oficiales y también tenemos un experto de lujo que nos va a explicar absolutamente todo eso, pero de entre esas firmas y pues cifras oficiales encontramos una estadounidense, americana. Queríamos saber cómo nos ven desde afuera. Según los estudios de esta firma, World Remit asegura que el ingreso promedio de una familia en Colombia es de 4.520.000 pesos, entendiendo una familia entre 5 y 4 integrantes. Puede ser que una sola trabaje, puede ser que 5 trabajen, puede ser que solamente 3 trabajen, pero en promedio ese sería el ingreso. Pues bien, ellos también evalúan el detalle, qué pasa con el consumidor, con el individuo, y por esa razón es que indican que el gasto en Colombia pues ha venido variando por persona. El año pasado, en diciembre, y el gasto para diciembre fue de 1.800.000 pesos, pero para este año al parecer ese gasto se va a reducir y es en 792.000 pesos. Esto también tendrá muchas explicaciones y condiciones. Tal vez que estamos gastando más, que no hicimos buen presupuesto, que la economía definitivamente está muy mal, que no tenemos empleo, no lo sé, pero ya en algunos minutos, como les digo, con un experto que sabe todo este tema, nos va a dar ese tipo de contexto para poder entenderlo. También en esta firma encontramos entonces en qué gastamos esa plata en Navidad o en diciembre. Pues dice que en decoraciones, en comida de Navidad, en regalos y también en ropa. ¿Y cómo se distribuye entonces todo este gasto de los colombianos? Pues bien, en decoración gastamos el 41%, 164.000 pesos. En comida gastamos cerca del 10%, 76.000 pesos. Y en regalos y ropa cerca del 49%, que es 196.000 pesos. Si revisamos entonces las cifras anteriores a estas, definitivamente hay una reducción del año pasado a este en cerca de 296.000 pesos, que, como le mencionaba, ya vamos a revisar qué es lo que pasa y si realmente es así. Pues ¿en dónde gastamos toda esa plata? Pues según esta firma hay unos canales de pagos. Esos canales de pagos son los siguientes: en créditos cerca del 34%, las billeteras virtuales, que además de eso tengo que decir que han tenido un auge y una evolución muy buena en los últimos años, es el 18%, y débito y el efectivo definitivamente sigue siendo el rey de Colombia. Los colombianos seguimos utilizando más el efectivo. Pero ya después de estudiar cómo vienen las familias, cómo vienen las personas, el individuo a Navidad, pues también tenemos que revisar qué pasa con el otro lado, los comerciantes. Y según la bitácora más reciente de FENALCO, pues el 16% de los comerciantes que fueron encuestados en esa bitácora pues aseguran que van a llegar con menos ingresos, y más del 40%
aseguran que es exactamente igual que el año pasado. Entonces revisamos algunas cosas como por ejemplo los centros comerciales. ¿Qué pasa ahí? Cuando revisamos estas cifras nos cuentan que definitivamente los consumidores han tenido una reducción. Esa reducción ha sido en 2 dígitos. Entonces, ¿qué están haciendo los centros comerciales? Empiezan a tener diferentes estrategias para que la gente no solamente vaya y compre y gaste, sino que adicional a eso viva una experiencia, que se puedan quedar dentro del centro comercial y pues simplemente puedan, como decimos coloquialmente, lolear, interactuar con la gente y demás, que vivan la experiencia. Es por eso también que según analistas y expertos hay algunos consejos para gastar. Esto, como les digo, ya vamos a empezar a desarrollarlo en el programa, pero algunos son: aprovechen las ofertas, hagan un presupuesto, anoten en la lista lo que quieren comprar, que sea solamente necesario y ojalá con el valor que puedan gastar. Y adicional a eso, respeten ese presupuesto. Una más, hay que preparar esta Navidad sin prisa. Si usted sabe que tiene regalos el 24 o que tiene algún tipo de evento el 31, pues entonces desde que usted ve este programa, empieza a seguir estos consejos para que entonces su bolsillo no se afecte. Hay un dato adicional que les quiero entregar y es que en esa misma bitácora definitivamente había algo que queríamos saber y era lo que ellos llaman, o los comerciantes llaman, la ola de la gran renuncia. Esto, en otras palabras, significa que los comerciantes llegan muy preocupados porque hay unas razones por las cuales la gente no solamente le está renunciando, sino que las condiciones de la economía son adversas. Pues estas condiciones, según esta bitácora, es que definitivamente las personas están revisando que la vida definitivamente no es eterna, le están dando más valor a la diversión, a que hay que disfrutarla. También que definitivamente están llegando nuevas generaciones que tienen totalmente valores y principios y además anhelos diferentes a las generaciones futuras que sostienen las empresas y pues las medianas y pequeñas empresas. Pero adicional a eso también hay un factor y es el aumento de las ayudas del desempleo del actual gobierno o pues durante la pandemia también de ese gobierno en la pandemia. Todo esto ha traído pues un coletazo en donde al parecer los comerciantes llegan sin menos gente. Pero ya seguimos revisando este tema. Buenas noches, y como hoy estamos hablando de comercio en economía al alcance de todos, yo quiero invitarlos a que demos una mirada al comportamiento de comercio al por menor y vehículos en otros diciembres de otros meses del año. Pues estamos hablando de diciembre del 2023, pero demos una mirada. ¿Cómo se comportó el comercio al por menor en diciembre del año pasado? Cayó 1.8%. Demos una mirada a diciembre del 2021. Un crecimiento de 15.9% en el comercio al por menor, una muy buena cifra. Año de la pandemia, comercio al por menor y vehículos cayó 7.2%. Todos sabemos los efectos negativos que trajo la pandemia al comercio. En el año 2019 había crecido el comercio al por menor 7.1%. Y el interrogante, ¿cómo se comportará diciembre de 2023 en cuanto a comercio al por menor y venta de vehículos? Ese dato lo sabremos en enero cuando lo publique el DANE. Lo que sí es cierto es que en economía al alcance de todos consultamos a varios analistas del mercado y coinciden en que viene un efecto rebote. Después de caer 1.8%, se verá un efecto positivo. Esto es economía al alcance de todos. Recuerden que aquí los números cuentan su propia historia. Y para seguir entonces revisando esto y profundizando, pues precisamente ustedes lo acaban de ver, mi compañero Carlos Grosso hizo toda una nota de contexto. Tenemos no solamente pues el comercio de a pie, también los centros comerciales, tenemos la macroeconomía. Todo esto se va a ver reflejada en esta nota para que ustedes entiendan mucho mejor de qué estamos hablando. ¿Cómo cree que estarán las ventas durante el mes de diciembre? Un poquito teso, pero ya empezamos súper bien, estamos a full, sacamos promociones, tenemos buen material, buena calidad y la gente se ha reactivado, una cosa impresionante. Pues la economía se ha ido activando poco a poco, no como años anteriores, pero pues ya se ha estado activando. Bajó mucho las ventas. De acuerdo con la bitácora comercial de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, el cuarto trimestre del año no pudo iniciar peor para el comercio. Los reportes de los empresarios consultados mediante la encuesta mensual indican que en octubre solo el 16% de los empresarios indicó que sus ingresos aumentaron, el 48% dijo que fueron aproximadamente iguales y para el 36% los ingresos disminuyeron. El gremio de comerciantes también reveló que las ventas de carros nuevos cayeron
18.2% en noviembre, un panorama no muy alentador para el sector. El sector de motos tampoco mejoró durante el 11º mes del año. Las ventas cayeron 9%. Para Iván García, director de la Cámara de Motocicletas de la ANDI, la caída en las ventas del sector motocicletas obedece a un tema de confianza y tasa de interés. Todavía los consumidores de la base de la pirámide, personas de los estratos 1, 2 y 3, quienes son los que en su mayoría adquieren motocicletas en el país, no encuentran la confianza suficiente para adquirir bienes durables o su primer patrimonio, como ocurre en el caso de las motocicletas. Lo segundo tiene que ver con la alta tasa de interés. Todavía tenemos una tasa de interés muy elevada. Con este panorama, nos trasladamos al centro de Bogotá, uno de los comercios más grandes de la ciudad, al por mayor y al detalle. Jansen Estupiñán, presidente de ASO San Victorino, quien lleva más de 25 años en el sector, con su experiencia vaticina lo que podrían ser las ventas de diciembre. Nosotros antes de pandemia veníamos con una curva ascendente muy importante, que estábamos llegando como 87-88% de reactivación, de ponerla, a pesar de los paros, ponerla en el esfero del comercio. Vino la pandemia, se trasladó, ese 80% se trasladó al comercio virtual. Nosotros estamos haciendo atractivos, sensaciones, que la gente que venga a comprar, de hecho la gente de San Victorino viene a comprar, no viene a pasear. Sin embargo, que cuando vengan a comprar tengan algún tipo de experiencia y esto los llame a volver a quedarse en el sector. Este es el ambiente que se vive en el centro de Bogotá, exactamente en la carrera 10ª con calle 13, sector conocido como San Victorino. Les adelanto algo, en este sector de Bogotá se busca que las 4 esquinas tengan pantallas, algo que nos acercaría a lo que es el Times Square en Nueva York. Sigamos hablando de comercio. Mire, Ángela León, gerente de un importante centro comercial del sur de Bogotá, nos adelantó cómo se están preparando para atender la demanda de clientes en este fin de año, y también dijo que diciembre representa el 20% de las ventas de todo el año. Entonces, realmente para nosotros en el calendario de retail tenemos una Navidad que es importantísima, pero seguimos vacaciones, terminamos el 25, de hecho el 25 es un día muy importante en los centros comerciales. Los cines se llenan, la plazoleta de comida se llena porque la gente es un día libre. Y ahí cambiamos, ya no es compras, sino que es experiencia de entretenimiento. Él es John Rodríguez, comercializa ropa infantil en el centro de Bogotá desde hace 4 años. Relata que el año 2023 ha sido difícil en materia de ventas y lo califica como un periodo retador. Ha sido un año retador en la parte comercial. Nos ha llevado a tener esfuerzos comerciales en toda la parte online, a redistribuirnos y mejorar toda nuestra visión, todo lo que tenemos en la parte comercial. John espera recuperar lo que no ganó durante el año en este diciembre. Para él, esta es la mejor época del año. Como tal, diciembre es un mes que siempre deja buenas expectativas, buenas ventas, siempre la gente tiene que estrenar la pinta navideña. Entonces, sin embargo, a pesar del año o las bajas ventas que se hayan presentado, es un año que nos deja utilidades y que esperamos mucho de toda esta temporada dicembrina. El comercio en Colombia tiene un gran reto para este fin de año, pues las cifras durante 2023 en materia de crecimiento económico no han sido alentadoras. Hay un punto a favor del comercio, y es que los niveles de desempleo están en un dígito, y por consiguiente hay más gente que en otros periodos con platica para gastar. Y lo otro es el clima. Los soles radiantes que iluminan el país irán hasta junio de 2024. Hola, buenas noches a todos los que están conectados con nuestro programa Economía al alcance de todos. Gracias a los que se están suscribiendo a nuestro canal y están muy conectados con nuestras redes sociales. Ya estamos en diciembre y particularmente la economía nos pegó muy duro en el bolsillo a todos los colombianos este año. Yo quiero hacerles una pregunta para que ustedes me respondan de manera muy honesta. ¿Tendremos platica este año para comprar todos los regalos de Navidad para la familia, para realizar todas estas compras navideñas, para comprar los ingredientes inclusive de la cena de Navidad? ¿Ustedes qué opinan? Por favor, comenten en nuestro chat que yo los estaré leyendo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @economía al alcance de todos. En Twitter estamos como @economía de todos. Compartan este live, comenten, pregunten todas las dudas que ustedes tengan. Yo se las estaré compartiendo en vivo a nuestro invitado, así que por favor escriban.
Ustedes sabían que existe un grupo empresarial que se encarga de analizar la dinámica de consumo de los hogares. Pues bien, ellos todo el tiempo nos están analizando, nos están estudiando para saber qué consumimos. En contados minutos, Sol Suárez va a estar entrevistando a Samir Campo, presidente de Radar. Ya, en contados minutos. Por ahora, vámonos con Carlos Grosso, quien estuvo en las calles de Bogotá, salió por Bogotá a preguntarle a la gente, a hablar con la gente. Carlos, ¿qué dice la gente? ¿Hay o no hay platica para este diciembre? Veamos. ¿Cómo nos toma diciembre por sorpresa? ¿Con plata, sin plata? Hablemos con las personas porque muchos dicen que los ha cogido pelados. ¿Su nombre, por favor? Muy buenos días, John. John, ¿cómo está usted? Bien, sí, señor, claro. ¿De dónde, John? De la localidad de Bosa. Aquí, bogotano. ¿Cómo lo toma diciembre? ¿Con plata, sin plata? De momento, pues me coge afortunadamente pues con dinero. Soy independiente, esperando ventas este año. Pero entonces, digamos que en el año no le ha ido mal. De momento no, la verdad no. Como mínimo la cena navideña, unas cervecitas y de pronto un paseíto. Claro, eso no debe faltar en la mesa. Entonces el año le fue bien y el año que viene le irá mejor. Claro que sí, así es, confiando en Dios, así va a ser. ¿A qué se dedica? Soy independiente y tengo un almacén de tecnología. Qué bien, entonces que siga vendiendo mucho y que pase una feliz Navidad. Muchísimas gracias, muy gentil. Seguimos hablando con las personas aquí en el parque principal de Fontibón, un sol radiante que nos acompaña a esta hora. ¿Diciembre lo agarró con plata o sin plata? ¿Su nombre, señora? Lucy Castro. Doña Lucy, ¿cómo le fue este año primero? Bien, bien, sí, se puede decir que... ¿No se queja? Pues no nos quejemos mucho. En diciembre, ¿cómo cree que le va a ir? ¿Hay para la cena, para una cervecita? Bueno, sí, confiemos que haya para todo, ¿no? Para la cena y para todo. Y bueno, ¿los regalos de Navidad tiene con qué dar regalitos? Sí, hay que conseguir de todas maneras. Está difícil, pero se consigue, porque los regalos no pueden faltar. No, los regalos indispensables en el arbolito para darle a los niños. Claro, para los niños y para todos, ¿no? Entonces digamos que va a pasar un buen diciembre. Sí, no nos quejemos porque la situación está bastante difícil, pero toca en la lucha. Me gusta eso, no nos quejemos, así esté la situación difícil. Continuamos. ¿Con plata o sin plata? ¿Cómo nos agarró diciembre? ¿Su nombre? Sin plata, Gloria. Gloria, ¿cómo así que sin plata? Sí, sin plata. ¿Y entonces qué va a hacer para los regalos? Vamos a ver, esperar hasta ahora para empezar diciembre. ¿Y qué piensa hacer el 24 y el 31? No, estar con la familia. ¿Sin plata? No importa, pasamos como Dios nos ayude. ¿Hay que comprar el pavo? Sí, claro, pero toca esperar a ver que llegue el día. Bueno, felicidades, feliz año. Chao, gracias, lo mismo. Bienvenidos a todos. Seguimos entonces analizando este tema y precisamente lo vamos a hacer aquí en este sillón. Durante todo el programa hemos dicho que tenemos un invitado muy especial. Ustedes ya lo están viendo ahí, no un profesor, realmente es un profesor en el tema. Como lo anunciaba Lina, pues es un tema, él es el presidente de una de las firmas más especializadas en consumo y definitivamente sabe qué hacemos, qué no hacemos, por qué gastamos, qué no gastamos, hasta si tenemos rezago o no rezago en las compras, y por eso te doy una gran bienvenida y muchísimas gracias por confiar en el programa, por estar acá, por todo el conocimiento. Muchas gracias. No, Sol, gracias a ti, a toda la audiencia en este importante espacio que valoro mucho, que me parece absolutamente importante, porque al final yo no sé si es que hemos vuelto de la economía a un asunto estructurado, difícil, complejo, al que le tenemos temor, pero en el que nos tenemos que meter todos los colombianos, porque sin duda todas las decisiones de mercado, las decisiones del gobierno, las decisiones de las grandes compañías, de una u otra forma, a todos nos afectan. Entonces, pues bienvenido a la economía para todos, Sol. Así es, muchísimas gracias y al final ese es el objetivo. Como digo, que todo el mundo coja esos términos, ese tipo de escenarios y no los vean tan lejanos, sino que todos nos tocan los bolsillos. Y por eso vamos a hablar de la platica. Entonces, ¿cómo venimos? ¿Cómo se espera este diciembre? ¿Qué ha pasado con nosotros? Bueno, ¿qué ha pasado con nosotros? Digamos que lo que ha pasado con nosotros al final del día es que llevamos un rezago en el gasto de los hogares durante los últimos 12 meses. Vamos a completar 12 meses en el cual el gasto de los hogares se encuentra en terreno negativo. ¿Eso qué significa? Significa que probablemente los colombianos estamos haciendo un esfuerzo en plata importante, más o menos del 7%, es decir, estamos moviendo el bolsillo a tasas del 7%, pero estamos poniendo 3 productos menos en promedio en el carro de mercado.
Eso es lo que viene pasando desde noviembre hasta este punto. Eso tiene varias explicaciones. La primera explicación importantísima es la inflación. La variación de precios en el mercado está haciendo que los hogares empiecen a tomar decisiones. Es decir, si me sube el precio de la leche, o si me sube el precio de los huevos, o si me sube el precio del arroz, de una u otra forma tengo que empezar a tomar decisiones. Entonces tengo que empezar a decir, ok, tengo que garantizar los fundamentales. ¿Y cuáles son los fundamentales? 7 de cada 10 pesos que nos gastamos los colombianos, nos los gastamos en 3 categorías: alimentos, vivienda y transporte. Entonces, si yo tengo que garantizar esas 3 cosas, al final del día lo que termino haciendo es quitándole capacidad de gasto a otras categorías que también terminan siendo muy importantes. ¿Qué veíamos en la nota? Que la gente decía, hombre, tengo un poquito más de plata. Y ese tengo un poquito más de plata tiene que ver con varias cosas. Uno, tenemos un poquito más de plata porque la inflación ha cedido de manera relativa, pero no tanto. ¿Qué pasó al principio del año? Que nos subieron el salario del 16%. Entonces, ese incremento del salario del 16%, cuando yo le quito la inflación, que va corrida en los últimos 12 meses, nos da, ponle mal hechos los números mal hechos, nos debería dar una capacidad más o menos de 3 o 4 puntos en reales, en gasto. Primer elemento. Segundo, no estamos activando tanto la deuda. El último tarjetazo que nos pegamos los hogares en Colombia, nos lo pegamos en diciembre del año pasado con una tasa como del 42.4%. Eso por todas las alarmas de las tasas están carísimas. Correcto. Entonces la gente se quedó quieta. Pero es que veníamos con una deuda que nos estaba recorriendo encima más o menos desde abril del año 2021. Entonces los números que ahorita nos estaba presentando Víctor tienen cierta lógica. Caímos durante pandemia, rebotamos un montón y una vez nos abrieron la puerta y nos vimos vacunados y listos para salir a la calle a gastar con toda. Y esa Navidad fue una Navidad, la Navidad del año 2021 y la Navidad del año 2022, vino gordita, vino con buenos regalos, vino con buena cena, vino con mucha salida fuera de las 5 principales ciudades, con mucho viaje, pero una vez nos suben las tasas, nos quedamos con la deuda y los hogares empezamos a decir, ok, la prima, el ingresito de más, los llevamos a pagar la deuda y a estar tranquilos con la deuda porque no sabemos qué va a pasar en el año 2024. Entonces, de una u otra forma, es probable que la gente hoy tenga unos pesitos de más. Es altamente probable. Pero de una u otra forma, detrás de ello también hay muchas decisiones. Estamos decidiendo dónde gastamos, cómo gastamos y cuál es la mejor manera de gastar. Hagamos una lupa ahí, Samir, porque también la gente sale y dice, pero ¿cómo así que la economía está tan mal, que no crecemos y qué es lo que está pasando? Pero al final usted entra a una discoteca y está llenísima. Usted entra a un centro comercial y eso no le cabe. Usted entra a un restaurante y no le cabe. Y luego vimos aquí las personas diciendo, no, pues sí, a mí me fue bien como independiente, como empleado, como ama de casa, a mí me está yendo bien. ¿Cuál es la correlación de eso? O sea, ¿qué es lo que estamos decidiendo? Hay una medición hermosa que a mí me gusta mucho como investigador sociocultural y es el Gallup Poll. Gallup Poll sale a preguntarnos cada X cantidad de tiempo, oiga, ¿cómo va el país? 7 de cada 10 colombianos están diciendo que la cosa en el país va mal. ¿Cómo va la economía? 8 de cada 10 colombianos están diciendo que la economía va mal. Pero, oiga, ¿cómo considera usted que está su estándar de vida? Las cosas que puede comprar y que puede hacer. 5 de cada 10 colombianos están diciendo, no, yo estoy bien. En comparación con el año pasado, con el mes año pasado, con el periodo pasado. Okay. Entonces, yo sí pienso que al final de todo, una cosa termina por ser los grandes números, pero otra cosa termina por ser la realidad con la que los hogares vivimos. Entonces, frente a ello tendríamos que plantear lo siguiente, y es, sin duda, detrás de esto que acabo de plantear, una realidad de apuño. Cuando yo miro por niveles de gasto, el 56% de la población, 5 de cada 10 colombianos, están en un nivel de gasto bajo, es decir, ingreso bajo, gasto bajo. En el ingreso medio, yo podría tener alrededor de un 46, 47% de los colombianos, y esos me representan en el gasto el 44%, pero hay un 3% de la población. Esta mañana estaba en una conversación en un medio de comunicación con la doctora Ana Fernanda Mayhuasca, y ella decía, claro, estamos
probablemente los que estamos moviendo más el carro de mercado somos un montón de personas privilegiadas que tenemos nuestro trabajo, que tenemos que nuestro ingreso ha estado mantenido, que tenemos la posibilidad de quejarnos y de decir el país va mal, pero seguimos moviendo el carrito de mercado. Hay un número que me fascina respecto de eso que me acabas de plantear y es el siguiente. Hablemos de la película Barbie. Buenísima. A mí me encantó. A mí también, a mí me tocó ponerme los zapatos fucsias, el Woody fucsia, para ir con mi esposa a ver todo el mood Barbie. Entonces, números de Barbie. 97 millones de dólares primer fin de semana en Estados Unidos, 447 primer fin de semana en el mundo. Munir Falak dijo en Colombia fueron 1.790.000 personas ese fin de semana en una sala de cine. Eso es como si tú cogieras a toda la ciudad de Barranquilla y la metieras en una sala de cine a ver la película. Y compramos ropa y fuimos y compramos los zapatos y el Barbie Pink, lanzamientos de H&M, lanzamientos de Zara. Entonces, al final de todo, sí hay unas presiones, hay unos hogares que efectivamente están sufriendo, que no le están pasando bien. La variación de precios de los alimentos hoy va aproximadamente en el 10.4%, pero si hablábamos en el primer trimestre de este año, las variaciones de precios de alimentos estaban cercanas al 20%. Entonces, si 40 de cada 10 pesos que yo me gasto, me los gasto en comida, una variación de precios en ese sentido tiene que terminar castigando el bolsillo de la gente y otras categorías. Entonces, sí estamos como en un claroscuro, ¿no? Entonces, estamos en un claroscuro. Claro, hablar desde la realidad de Bogotá. Bogotá tiene un salario el 18% mejor que las otras 5 principales ciudades, de las otras 4 principales ciudades. Entonces, Bogotá tiene otras condiciones de vida, con lo cual hacer generalidades sobre lo que pueda pasar esta Navidad es perfectamente riesgoso. Vamos a tener unos hogares que definitivamente van a estar muy afectados, que van a tener una Navidad muy opaca. Habrán algunos hogares de ingreso medio, medio alto, alto, en el país que nos seguiremos quejando por el precio de la gasolina y que seguiremos diciendo que las cosas no van bien, pero que al final del día seguimos llenando Karol G y seguimos yendo a ver a Roger Waters y seguimos yendo a los espectáculos de entretenimiento y demás y nos vamos a dar uno que otro regalo porque, metiéndonos ya a Navidad, la canasta de Navidad en Colombia tiene una variación del 38%. Es decir, en Navidad los colombianos echamos 38 cosas más en el carro de mercado, entre las carnes frías, los buñuelos, las natillas, los regalos, la ropita, la muda, los tenis y tal, echamos 38 cosas más en el carro de mercado. Bueno, hay que presupuestarse entonces bien para eso, pero entonces ya le hacemos lupa y zoom sobre todas las familias más afectadas. Le voy a dar paso a mi compañera Lina, que precisamente estamos interactuando, la opinión de ustedes cuentan y la idea es esa. Pregunten lo que necesitan para esta Navidad. Lina. Samir, dicen, muchos extrañamos el día sin IVA para esta época. ¿Será que no tenerlo disminuirá las compras este diciembre? Nina, yo creo que esa es una pregunta interesante porque lo que nos trajo el día sin IVA en su momento fue un pulso importante de gasto, teniendo muy marcada la realidad de los hogares frente a el uso de la deuda. Es decir, utilizamos mucho en ese periodo de tiempo la tarjeta de crédito aprovechando la promoción, porque así somos los hogares colombianos. Nos están diciendo, uy, ese televisor, no, con el 25% de descuento menos el 19% del IVA, ¿cómo no voy a aprovechar el cangazo? Y ahí lo que termino haciendo es metiéndome la mano al bolsillo y moviendo la tarjeta de crédito. Y mover la tarjeta de crédito tuvo un par de implicaciones bastante profundas. Esa deuda la terminamos de pagar más o menos en mayo o junio de este año. Entonces, el día sin IVA tiene una serie de ventajas bien particulares, sin duda, pero los ciclos de gasto y de consumo tienden a restablecerse. Es una bendición poder tener un día sin IVA. No obstante, hay algunos otros factores que nos están haciendo presión en función de esa realidad que vivimos alrededor del gasto. ¿Hay una proyección de lo que pasará el otro año en temas de consumo? El gasto de los hogares, desde la medición que hace Radar, nos está dando que el peor de los escenarios sería que cerráramos el próximo año con una caída negativos del 0.2%. Y el techo máximo de nuestra proyección está alrededor del 2.7%. Eso depende de múltiples factores, Lina. Ahí tenemos qué tanto se nos mueve la inflación, qué tanto se nos mueve el empleo. Ya estamos en ese debate mañana mientras estemos prendiendo todas las velitas felices
y estén en el lanzamiento de todo el tema de Navidad en los centros comerciales y mientras nuestros municipios estén prendidos y de fiesta con este puente medio raro que se nos armó entre velitas y el fin de semana, en ese punto exacto vamos a estar teniendo el dato de inflación y arranca una de las discusiones, creo que en el sector empresarial más esperadas, y es la discusión del salario mínimo. En ese orden de ideas, esperamos a ver qué pasa con el salario mínimo. Se está diciendo que podría estar alrededor de entre el 9 y el 10%. Vamos a ver, eso genera unas indexaciones. Entonces, vamos a ver qué pasa. Estados Unidos el próximo año en elecciones, se nos puede trepar el precio del dólar por ese efecto. Israel y los países de Oriente Próximo súper prendidos. Entonces, hay múltiples elementos ahí, Lina, que nos podrían terminar afectando parte de esa realidad del próximo año. Samir, yo quiero hablar también un poquito sobre la correlación que hay entre el empleo y el gasto, porque al final vemos que el DANE nos ha dicho todo el tiempo que el dígito se iba bajando, pero ya hablando con muchos expertos y economistas dicen que efectivamente hay un deterioro en el empleo y que lo vamos a empezar a sentir mucho más de lo que hoy se siente. Entonces, la gente finalmente tiene trabajo, no tiene trabajo, está siendo contratada, de ahí vienen los ingresos, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, sí, si yo me pongo a ver los números en general de dónde vienen los ingresos y esos ingresos cómo se constituyen en gasto, eventualmente nosotros en Radar estudiamos 3 grandes fuentes. La primera es el salario, salarios y rentas. La segunda son las remesas, que hoy podrían estar generando un aporte en la variación del gasto más o menos del 4%. Y con remesas probablemente este año nuevamente tocamos la campana récord en remesas. Sin embargo, si un hogar en el norte del Valle del Cauca, eje cafetero, estaba recibiendo $100 que mandaba la tía que vive allá en el sur de la Florida desde hace algún tiempo, mandaba los $100. Esos $100 en febrero eran 500.000 pesos. Hoy son 400.000. ¿Se entiende? Entonces, por más que se me mueva la aguja alrededor de las remesas, pues eso tiene unas implicaciones en el gasto. Los créditos que tienen también su aporte. Entonces, nosotros hoy estamos moviendo el carro de mercado estrictamente desde el salario. El carro de mercado está siendo movido por el salario en Colombia. Ahora bien, tenemos presente que sí se ha producido una reducción en el número del desempleo en el país. Eso está, digamos, con todos los debates que uno puede abrir por sectores, metiendo en el juego ocupación, que sabemos que ocupación es empleo informal, teniendo en cuenta la tasa de informalidad que está alrededor del 56-57%. Entonces, sí tenemos una movilidad en el desempleo, pero cuando miramos las series históricas, entonces empezamos a decir, este número que todos estamos diciendo que es tan bueno, tiene algunos elementos debajo que no son tan interesantes. Y eso tiene una relación muy marcada con el empleo a mediano y largo plazo. ¿Qué hemos estado haciendo? Que hemos estado apalancando el empleo en Colombia muy desde los servicios. Entonces, una cosa es cuando tú tienes un proyecto de construcción en Medellín y en ese proyecto de construcción en Medellín tú sabes que vas a poder generar empleo durante los próximos 5 años, 4 años, 3 años o 2 años. Otra cosa es cuando estallamos, Estéreo Picnic, y Estéreo Picnic nos va a generar una demanda de mano de obra, pero nos va a generar una demanda de mano de obra específicamente en ese escenario de carácter puntual. ¿Qué pasa con los servicios? Lo que pasa con los servicios, que es donde se ha venido moviendo mucho el empleo. El empleo en función de los servicios nos pone a pensar a todos los analistas en una cosa, y es en el ciclo de consumo en Colombia. Entonces nosotros nos disparamos desde mayo, nos llega la prima, disparamos nuevamente el gasto, nos guardamos un poquito en agosto, septiembre y octubre los que declaramos renta, ahí sacamos un billete del mercado y volvemos a estallar nuevamente gasto entre octubre, noviembre y diciembre. Y esto empieza a moverse de esa manera. Pero cuando llegamos a enero, otra vez declive en el ciclo de consumo en Colombia. Entonces, ¿cuál es el último ingreso que recibe un hogar en Colombia? Más o menos lo recibe el 22 de diciembre. El 18 o 20 de enero, 21 o 22 de enero, los hogares están diciendo, todos estamos llevando la coquita del almuerzo a la oficina, todos estamos tratando de hacer rendir el huevito, el arroz, la cosa, porque el último ingreso que recibimos fue el 22 de diciembre. Entonces, frente a ese ciclo, creo que tenemos un reto profundo, porque al final del día los servicios
en ese ciclo me pueden terminar deteriorando las condiciones de empleo en el primer trimestre del próximo año. No, y entonces se genera este auge en el empleo, pero también se genera el auge en el gasto, porque al parecer los colombianos, y esta es otra pregunta, al parecer los colombianos terminan entonces ya no comprando bienes durables, sino entonces vivamos la vida, seamos felices, salgamos a disfrutar, y si mañana nos morimos, ¿qué pasa? Entonces hay dos fuerzas que se están uniendo, tanto el auge, o sea, oferta y demanda se están encontrando. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención frente a lo que está pasando hoy alrededor de los durables, y creo que la pregunta de Lina en ese sentido me parece interesante. Nosotros tuvimos un ciclo de durables profundo entre 2021, ¿no? Y uno diría plena pandemia, sí, en el corazón de la pandemia. La banca comercial bajó las tasas para tratar de estimular el gasto, y una vez cayeron las tasas, todo el mundo dijo, uy, es el momento de cambiar el carro, o es el momento de hacerme al apartamento, que los bancos están facilitando la cosa. Acuérdate que en ese momento salía el señor ministro Malagón, Jonathan Malagón, que era el ministro de Vivienda, salía diciendo, y tenemos récord de entrega de vivienda, tenemos récord. Entonces uno decía, ok, hicimos un ciclo de durables importante, nos quedamos en la casa y a la casa le metimos muebles para que los pelados estudiaran, para nosotros trabajar porque la casa era la casa. Compramos tapetes para hacer yoga, medio gimnasio en la casa porque no podíamos salir. Entonces, todo ese ciclo de gasto en durables, después hoy revertirlo es un poco más complicado. Y hoy revertirlo, pues al final del día, si compré casa hace más o menos 2 años o 3 años, el ciclo nuevamente me debería llevar a que en 10, 12 o 15 años debería estar comprando casa. Nuevamente, tengo a los centennials saliendo a nuevo ciclo de vida, pero estas nuevas generaciones tendrán algunas preguntas profundas respecto de la adquisición de bienes. Vamos a ver cómo se gestiona la generación y probablemente va a salir a buscar casa más pequeña, más urbana, con nuevas condiciones, etc. Entonces, yo creo que eso tenemos que revisarlo. Hoy estamos muy en función de los servicios. Si no puedo cambiar el colchón, si no puedo cambiar la estufa, si no puedo cambiar de carro, si no cambio de apartamento, pues entonces salgamos al restaurante el fin de semana, comamos rico, una hamburguesa, tratemos de vivir la vida de la mejor manera posible, y eso de una u otra forma se ve reflejado en los números de gasto de los hogares. Samir, tenemos que hacer una segunda parte de esto. Esto está demasiado bueno y se me está acabando el tiempo. Puede ser. Pero entonces... antes de acabar el programa, yo quiero preguntarle por esas familias que usted dijo, sí hay familias que la van a pasar muy mal este diciembre. De acuerdo. Entonces, hablemos de ellos. ¿Es el peso máximo por la comida? ¿Es definitivamente que la gasolina sí les está afectando? ¿Es definitivamente qué va a pasar con ellos y cómo se va a comportar este diciembre? Pues nosotros hemos venido experimentando un tema de cómo la variación de precios en alimentos toca a estos hogares. Yo te decía ahorita, el promedio, y para hablar siempre del efecto del promedio y llevarlo a este escenario de economía para todos, el promedio es una belleza. Porque el promedio nos diría, ¿cierto?, que nos comimos un pollo, que tú y yo nos comimos un pollo. Pero resulta que tú eres vegetariana y yo soy carnívoro. Entonces eso significa que yo me comí 2 pollos, pero en promedio nos comimos un pollo. Entonces, si eso es cierto, estadísticamente hablando, tendríamos que decir que si la canasta de gasto de los hogares me dice que los hogares en promedio gastamos más o menos 40 pesos de cada 100 que nos gastamos en alimentos, estamos diciendo que eso es un promedio. Que los hogares de ingresos más altos gastan menos en ello, pero que los hogares de ingresos más bajos gastan más. Es decir, que un hogar de ingresos bajos podría estar afectando 5 de cada 10 pesos en alimentos. Es decir, que hay un esfuerzo importante de mi trabajo dispenso puesto en tratar de garantizar solamente el acto biológico de comer. Con las variaciones de precios que ha sufrido la canasta, quienes más han sufrido son los hogares de ingresos bajos. Entonces te lo voy a plantear así. Hoy, ahorita antes de entrar a set, estaba viendo la temperatura en Bogotá es de 21.2 grados centígrados. Estamos calientes. Estamos calientes. Esa fue la temperatura promedio de Bogotá. Ahora, en este punto yo ahora que tendría que decirles, viene fenómeno del Niño. Fenómeno del Niño probablemente nos va a traer una sequía profunda, y esa sequía profunda que nos va a traer el fenómeno del Niño terminará afectando nuevamente el precio de los alimentos. Viene la indexación por salarios, vendrá todo el tema de los combustibles,
Y a eso tenemos que sumarle que el impuesto a los ultraprocesados, en el cálculo que nosotros hemos venido haciendo, podría terminar afectando la canasta en variación de precios del 1.2%. Entonces, eventualmente estos hogares de ingresos bajos, más todo el tema de la gasolina, transportarse, moverse, pensemos en un arriendo. Si la variación de precios de los arriendos, no sé, ahorita estaban en Fontibón, en Bosa, en los barrios de Bogotá o en los barrios populares de nuestras ciudades, si un arriendo, no sé, se paga por un arriendo, ponle, para hacer números básicos, en esta economía para todos, un arriendo tiene una variación, un arriendo tiene un precio de 1 millón de pesos, digamos. Para hacer números fáciles, sé que podría ser eventualmente menos, pero 1 millón de pesos de arriendo, el año pasado le subiste 16%. Es decir, que ese hogar este año termina pagando 1.160.000 pesos de arriendo, 160.000 pesos más de arriendo por la casa en la que vive. Ya, ahí ahí empiezas a hacer, si nos vamos para la costa norte del país, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo, Montería, todas las ciudades del norte del país este año tuvieron variaciones en los precios de la energía del 35%. Definitivamente sí. Entonces, esto de una u otra forma, cuando lo pones en la plataforma de diciembre, pues lindas las luces, los arbolitos y demás, pero ese es un hogar que viene perfectamente maltratado por las condiciones de variación de precios. Y por supuesto a ellos no le pega el promedio de los 38 artículos. De los 38 artículos más dentro del carro mercado, por supuesto no. Bueno, entre todos los colombianos tenemos que empezar precisamente en esos hogares. Porque... Sin duda, totalmente. Yo creo que hay 3 palabras claves por estos días. Yo creo que es creatividad de todos. Yo creo que hay que pensar mucho en el consumidor como un actor central dentro del juego de movilización de la economía. Y yo creo que a esos consumidores y compradores hay que hacerles la vida más fácil. Sol. Empatía. Mucha empatía, de acuerdo. Bueno, Samir, muchísimas gracias por estar aquí al sillón en Economía al alcance de todos. De verdad es un placer y ya lo estoy agendando para segunda parte. O sea, pero por supuesto que sí. Que estar acá. Yo feliz de estar por acá, me encanta. Muchísimas gracias. A ustedes también muchísimas gracias por conectarse en este programa. Como ven, día tras día vamos profundizando más. Los invito de nuevo a que se inscriban en todas nuestras redes sociales, que siempre estén aquí en vivo con nosotros en YouTube, en Economía al alcance de todos, Col, y que por supuesto llamen a todos sus amigos y familiares porque les dije, y después de esta entrevista ustedes lo pueden corroborar, la economía sí está en absolutamente todo lo que tocamos, vemos y sentimos en el día. Y sobre todo, si usted tiene todos estos conocimientos aterrizados y los entiende, definitivamente va a poder tomar mejores decisiones en su vida. Les mando un abrazo y nos vemos aquí en nuestro próximo programa a las 7:15 de la noche. Chao. Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos. Bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenidos.